Mi nombre es María Rocío Bedoya, soy profesora de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas. Como se anunció en la convocatoria de este evento, el propósito es socializar los resultados de una investigación que hicimos estudiantes del pregrado de Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en la cual yo fui la coordinadora, la investigadora principal. La investigación giró en torno a la llegada masiva de venezolanos a Colombia. Y la pregunta principal fue por las condiciones sociodemográficas y socioeconómicas, como lo veremos más adelante. En este momento vamos a hacer la socialización con Keila y Sebastián, dos estudiantes egresados del pregrado de Ciencia Política de la facultad. Y la estructura que hemos pensado para el día de hoy es que en la primera parte se presentarán los aspectos fundamentales del proyecto, los objetivos, la metodología, los enfoques teóricos, la memoria metodológica. En la segunda parte miraremos los resultados del perfil sociodemográfico y socioeconómico de estos migrantes que han llegado a Colombia entre 2015 y 2019. Y en la tercera parte miraremos las percepciones de los migrantes, ya que en esta investigación se realizó trabajo de campo, pero también hicimos análisis cuantitativo. Entonces vamos a la presentación. Finalmente vamos a presentar unas conclusiones. Bueno, mientras se va instalando la presentación, les voy comentando algunos aspectos de la investigación. El objetivo general, primero miremos cómo se titula la investigación. La investigación se tituló Características sociodemográficas y socioeconómicas, condición jurídica y reconfiguración de la ciudadanía de las mujeres venezolanas que han migrado a Colombia entre 2015 y 2019 y se han asentado en el Valle de Aburrá, Antioquia. Entonces, los nombres de quienes terminamos la investigación son Sebastián Arroyo de Quiseno, que ya es egresado del programa de Ciencia Política, Keila Borges Álvarez, que está a punto ya de egresar, y quien les habla, María Rocío Bedoya. El objetivo de la investigación, el objetivo principal fue analizar las características sociodemográficas y socioeconómicas, la condición jurídica, la reconfiguración de la ciudadanía de las migrantes que venían de Venezuela hacia Colombia y que se asentaron en el Valle de Aburrá. En principio pensamos trabajar el periodo comprendido entre 2015 y 2019 y 2017 a fin de aportar información que consideramos relevante para efectos de la toma de decisiones a través de políticas públicas. Sin embargo, como veremos ahora en la memoria metodológica, ese periodo se amplió un poco. Dentro de los objetivos específicos nos propusimos de un lado pues examinar el contexto económico, social, político que dio lugar a que se diera un éxodo tan masivo de Venezuela, pero a la vez analizamos factores coyunturales, estructurales, regionales y geopolíticos que en nuestra opinión han favorecido ese éxodo masivo. En segundo lugar, exploramos las perspectivas teóricas del transnacionalismo, la interseccionalidad, el género, las políticas públicas y los conceptos de ciudadanía y territorio, por considerarlos potentes para tratar de comprender y explicar ese fenómeno migratorio inédito para Colombia que está acostumbrado a la emigración, pero no a unas inmigraciones tan masivas. En tercer lugar, estudiar el perfil sociodemográfico y socioeconómico de esta población. Y por último, indagar las políticas públicas que ha diseñado el gobierno colombiano y que las ha implementado a efectos de responder a las demandas de estos migrantes venezolanos. Los enfoques teóricos, Keila, ponen la presentación, por favor. Los enfoques teóricos que nosotros trabajamos, como les acabo de enunciar,
dio una mayor prevalencia al tema de género, por cuanto siempre las mujeres hemos sido invisibilizadas en el mercado de trabajo, en labores tan importantes como la integración de la familia y también la integración social en los países de acogida cuando son ellas las que emigran. Consideramos que la migración femenina es muy importante en el fenómeno migratorio porque permite explicar la posición que ocupa ese colectivo de las mujeres en la estructura social y en el sistema económico internacional. Para el sistema capitalista es importante que haya migración de mujeres en la medida en que las desigualdades de clase y de género favorecen al capital, tal como lo plantea la socióloga Saskia Sassen en un texto muy interesante sobre ciudades globales. También en esta investigación es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de género lo hacemos como una categoría de análisis que busca romper las explicaciones esencialistas sobre las asimetrías sexuales y mostrar, como lo queremos nosotros resaltar en esta investigación, que el género es una construcción social, cultural e histórica y que el género es un elemento constitutivo de las relaciones de poder, es decir, una forma básica de significar esas relaciones de poder. Cuando hablamos de género en esta investigación, no hablamos solo de mujeres, hablamos de hombres y de mujeres. Y lo que nos interesa resaltar es que allí hay unas relaciones de poder en las que las mujeres han estado en unas condiciones de inferioridad históricamente y que han sido históricamente discriminadas. Pero particularmente en el tema migratorio, pues es muy importante señalar que las mujeres juegan un papel fundamental. En el tema de la interseccionalidad, que es otra de las categorías muy importantes que nosotros trabajamos en esta investigación, pues lo abordamos desde esta perspectiva porque consideramos que este concepto nos permite estudiar las diferentes desigualdades y discriminaciones a las que se ven sometidas las mujeres producto de su condición de género, raza, condición de migrante, eh, clase social, etc. Entonces, cuando miramos esas distintas categorías y las interconectamos, vamos a encontrar que se pueden encontrar múltiples discriminaciones, múltiples desigualdades que puede vivir una sola mujer. Entonces, la interseccionalidad es una perspectiva que permite analizar esos diferentes tipos de desigualdades sociales que se producen en función de la interacción entre la distribución inequitativa del poder o las normas o leyes restrictivas, que muchas de ellas favorecen más a los varones que a los hombres. En esta perspectiva de la interseccionalidad, entonces nosotros consideramos que es muy importante diferenciar dos campos específicos de la interseccionalidad estructural y la interseccionalidad política. La estructural puede ser la que se sitúa en las diferentes clases de discriminaciones en razones de la raza, el sexo, la clase social, la condición de migrante, etc. Y la interseccionalidad política, pues es aquella que encontramos en las distintas agendas políticas que a veces son muy contradictorias en materia de género. Continuando entonces con nuestra perspectiva teórica, encontramos una tercera categoría muy importante que es el transnacionalismo. Esta categoría de transnacionalismo nos permite estudiar las conexiones que existen entre el Estado, las personas y los lugares en todo el planeta. En un momento en que la tecnología y los medios de transporte han modificado las pautas sociales de una manera muy importante. El transnacionalismo, en estricto sentido, se refiere a esas relaciones de identidad y pertenencia entre los migrantes, mientras que la transnacionalidad lo que hace es aludir a las prácticas sociales que los migrantes desarrollan en los países de acogida. El transnacionalismo hace entonces referencia a los procesos y relaciones donde hay un vínculo permanente de los migrantes, tanto con sus familias, con sus amigos, y en las sociedades de origen como en las sociedades de destino. Es decir, es una perspectiva que nos permite mirar las relaciones interpersonales que realizan los migrantes, pero también una relación con los estados, tanto de origen como de llegada, y las redes que estos construyen y que mantienen en origen y en destino. Eh, Pasamos a otra categoría muy importante, que es la categoría de ciudadanía. La categoría de ciudadanía, pues es una categoría muy importante desde el punto de vista jurídico y político. Se ha entendido como ese sentido de pertenencia a una comunidad política. Desde el punto de vista político, se ha planteado
como la capacidad de influir en las decisiones o esferas públicas de un país. La ciudadanía tiene una perspectiva muy importante en términos de los derechos que puede tener cualquier persona, cualquier ciudadano, y la posibilidad de hacer uso de esos derechos, el disfrute de las libertades fundamentales reflejadas en un conjunto de reglas políticas y jurídicas que las avalan. Y según Marshall, la condición de ciudadanía pues abarca los derechos civiles, sociales, económicos y culturales. La ciudadanía en el caso de los y las migrantes se desdibuja por la gran cantidad de vulneraciones que recaen sobre los migrantes, ya que ellos dentro de esa cadena de desigualdades están en el eslabón más débil. Es decir, cuando el migrante llega a una sociedad es el otro, es el que tiene derechos, pero derechos restringidos, y de esta manera entonces los migrantes siempre van a tener una ciudadanía restringida. Por lo tanto, nosotros avalamos que los migrantes, pues primero reclamen una ciudadanía de primera categoría, que no se les restrinjan sus derechos ni sociales, ni económicos, ni políticos, ni culturales, y que además, cuando se les nieguen, pues puedan ejercer una ciudadanía de facto, entendiendo que ellos también son ciudadanos y tienen derecho a reclamar sus derechos económicos, sociales, económicos y políticos de manera plena. Finalmente, para ir terminando con el marco teórico, el concepto de territorio. El territorio alude a una aproximación política del espacio. Tiene que ver también con la manera como éste se administra, con su delimitación, con su clasificación. Como dice Rita Segato en un texto de 2006, todas estas dimensiones del territorio son fundamentales. El crecimiento y el desarrollo de los países capitalistas más avanzados han generado en algunos territorios gran concentración de la riqueza. Y aquí citamos a David Harvey, quien habla de la acumulación por desposesión, que es lo que hoy estamos viviendo en muchos países del mundo, donde se ha ido acumulando o se ha ido concentrando esta riqueza en manos de unos países más desarrollados que explotan los recursos naturales de los países en desarrollo. Y también pensamos que el territorio es una categoría que se puede estudiar de manera multiescalar, es decir, que no es lo mismo lo que pasa con la migración a nivel internacional que lo que pasa a nivel regional, a nivel nacional y local. Y que esa mirada multiescalar puede ser interesante para entender problemas micro, pero también problemas macro. Finalmente, el último enfoque que hemos utilizado en la investigación es el concepto de políticas públicas con enfoque de derechos. Este enfoque ha sido avalado por la Organización Internacional del Trabajo, parte de la base del respeto de los derechos humanos de las personas que se ven inmersas en los procesos de movilidad humana. Se fundamenta en normas internacionales de los derechos humanos que protegen a las personas migrantes y se caracteriza por ser una perspectiva que reconoce la dignidad de las personas migrantes por encima de cualquier aspecto o interés, es decir, independiente de que estén en condición regular o irregular. Todas las personas tienen dignidad y los migrantes en particular tienen el derecho a que se les respete esa dignidad humana. Ello implica entonces reconocerle a la persona su derecho humano a migrar, a retornar o a permanecer en su país de origen o de destino en condiciones de vida y trabajo dignas, a gozar de todos los derechos humanos con vocación progresiva y protegiéndoles toda forma de discriminación y exclusión. Bueno, finalmente, para terminar esta primera parte, comentarles que la metodología que nosotros usamos en esta investigación fue una investigación de tipo, en principio, cualitativa, pero gracias a una serie de bases de datos que nos facilitó el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a través de un programa de protección internacional a migrantes, en tres bases de datos muy importantes, una de 200 migrantes, otra de 600 y otra de 1300. Con esas tres bases de datos pudimos, además de hacer el análisis cuantitativo, avanzar hacia un análisis cualitativo que nos permitió tener mayor certeza sobre los resultados de la investigación. Utilizamos fuente documental mucha, tanto literatura como fuente institucional. Hicimos un trabajo empírico importante que consistió en 15 entrevistas semiestructuradas a migrantes y a algunos expertos, un grupo focal de 9 mujeres que fue muy importante para la perspectiva de género y el uso de estas tres bases de datos que les acabo de mencionar. Fue una investigación documental que además hizo el estudio de caso del Valle de Aburrá
Y decimos que fue interdisciplinaria porque trabajó categorías del derecho en interacción con aspectos de la sociología y de las políticas públicas, que es una parte de la ciencia política. Un breve relato de la memoria metodológica. Si bien en principio nuestro periodo era solo hasta 2017, debido a que la migración es un fenómeno tan dinámico y tan cambiante, decidimos ampliarlo hasta 2019 para ofrecer una información más completa. Aparte de eso, no pensamos trabajar el tema de políticas públicas, pero encontramos que plantear algunas respuestas del Estado en torno a un fenómeno que ha impactado bastante la sociedad colombiana, nos pareció importante avanzar un poco en ese terreno y las políticas públicas. También se hicieron algunas ponencias en relación con esto. Y el otro elemento que también fue más allá de lo que inicialmente nos comprometimos fue el tema del análisis cuantitativo, ya que íbamos a hacer solo análisis cualitativo, pero como vamos a ver enseguida, también hicimos análisis de tipo cuantitativo gracias a las bases de datos que conseguimos. Bueno, a continuación, entonces, le doy la palabra a Keila para que nos cuente el perfil socioeconómico y sociodemográfico de la población migrante venezolana hacia Colombia en el periodo objeto de estudio, es decir, de 2015 a 2019. Hola, buenos días. Bueno, espero que se encuentren muy bien y quiero que me confirmen si la presentación sí se está viendo. Sí, se está viendo bien. Gracias. Bueno, chicos, como lo mencionó la profe, acá en adelante vamos a hacer como un análisis cuantitativo pues de los datos que recolectamos, ¿cierto? A pesar de que existen informes sobre flujos migratorios en Colombia, de instituciones como ACNUR, la OIM o el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, podemos encontrar que no hay un estudio específico para el Valle de Aburrá, lo que cobre importancia en nuestra investigación, ¿cierto? Bueno, hicimos como varios análisis y es que encontramos que la mayoría de los migrantes que están viniéndose de Venezuela, que se vinieron de Venezuela en la época que estudiamos, han emigrado gracias a las condiciones económicas por las que atraviesa el vecino país. Es decir, la hiperinflación y la pérdida del valor de la moneda fue lo que los motivó a emigrar. Por tanto, con los datos que recolectamos y las entrevistas nos arrojaron que la población venezolana se está viniendo en situaciones de precariedad y de extrema necesidad. Teniendo en cuenta esto, pudimos hacer análisis sociodemográficos y socioeconómicos. Bueno, y en cuanto al análisis socioeconómico, encontramos que ellos se vienen muchas veces sin dinero para el sostenimiento, solamente con los pasajes o algunas veces sin el dinero para los pasajes. Y en el medio del tránsito consiguen personas, van tejiendo redes que les ayuden pues, a llegar al lugar de destino, ¿cierto? Casi toda la totalidad de la población venezolana que se encuentra empleada, sea de manera formal o informal, reciben salarios por debajo del salario mínimo o de lo que les corresponde a su nivel de educación. Y la mayoría de la población se encuentra sin afiliación a la salud y viviendo en arriendos de forma muy precaria, que ya lo veremos más adelante. Bueno, en cuestiones de empleo, como lo pueden observar, vemos que el 48.1% de la población se encuentra desempleada y el resto de la población se encuentra en el sector comercio, sector servicios, trabajadores informales, estilistas, comerciantes. O sea, la mayoría se encuentra en el sector informal, ¿cierto? Lo que nos hace analizar que estos trabajos en el sector servicios son precarios,
que no reciben ni siquiera el salario mínimo y que además se ganan menos que un trabajador colombiano que ejerce los mismos trabajos. Por ejemplo, un estilista, una trabajadora del servicio colombiana se gana entre 50.000 y 60.000 pesos colombianos por día, mientras que una venezolana que ejerce la misma labor se puede ganar entre 35.000 y 40.000 pesos por día. Y para la albañilería, un colombiano se puede ganar entre 60.000 y 70.000 y un venezolano se puede ganar entre 35.000 y 45.000 pesos por día. Obviamente se dan esas diferenciaciones entre los migrantes del empleo, pero también hay que tener en cuenta que muchos de los colombianos y que en el mundo sur también muchos viven en condiciones similares, ¿cierto? Colombianos que viven en condiciones similares, pero sin embargo sí obtienen obtienen más remuneración por lo que hacen, pero las condiciones del país no es que sean las más favorables para una emigración y para un empleo digno. Entonces, son trabajos que no corresponden al nivel de preparación con los que vienen algunos de los migrantes. Eso ya lo veremos más adelante. En cuestión de la salud, bueno, esto es como uno de los sectores más preocupantes y sobre todo por el COVID. Encontramos que un 60% no tiene ninguna afiliación a la salud, ni siquiera al CISBEN, y el otro 40% no especificó. Y no especificó porque no sabía cómo responder, o porque no tenía y no especificaba. Bueno, entonces acá esto se puede relacionar mucho con los empleos que tienen los migrantes, y es que la mayoría están en el sector informal o desempleados, ¿cierto? Y los que están empleados de manera formal han intentado acceder al CISBEN y se los han negado por cuestiones como vivir en un barrio 2, 3 o 4, y por vivir en esos barrios les dicen que no, sin tener en cuenta que viven en pensiones, que no tienen trabajos fijos, que no tienen salarios que les ayude a afiliarse al sistema privado. Entonces, es como lo preocupante, ¿cierto? La otra es que muchos de los migrantes acá en Colombia ya se encuentran regularizados y tampoco es que el gobierno les haya brindado una solución a la afiliación de la salud. Esos son problemas estructurales que tiene el sistema de salud en Colombia, que lo convierte en uno de los más grandes retos que enfrenta el Estado frente a la población migrante y también frente a la población, frente a la sociedad colombiana, que reclama constantemente este derecho fundamental. Bueno, en cuanto al tipo de vivienda, encontramos varias cosas interesantes. Primero, que la mayoría de las personas, un 88.4%, viven arrendados, ¿cierto? Y entonces observamos que este arriendo no es un arriendo tampoco digno. La mayoría de las personas que dijeron que viven arrendadas viven en pensiones, hacinados con 4, 5, 6, 7 personas más en una misma habitación, que además estas pensiones pueden ser pagadas por día, por semana o por mes, ¿cierto? Asimismo, en lugares de Medellín como el centro, las bandas criminales ejercen control sobre esas pensiones. Entonces, si la persona no tiene cómo pagar ese día a día, básicamente lo sacan de forma muy discriminatoria, lo sacan sin tener en cuenta que es una persona que tiene derechos, que tiene necesidades, que está viviendo del rebusque, porque si está pagando por día es porque está viviendo del rebusque del día a día.
Entonces, y en momentos como el COVID nos parece preocupante debido a que la población no ha podido salir a trabajar y no ha podido tener ese sustento que necesita. Bueno, continuando, encontramos que un 5.3 vive en lugares transitorios. Entonces, en cuanto a eso podemos analizar dos cosas. Primero, que la población que puso que está viviendo en un lugar transitorio es porque pretende seguir emigrando hacia otros países del sur, o que está en refugios que entidades como ACNUR ha facilitado para que las personas vivan entre 5 y 15 días mientras se encuentran en un lugar de residencia en la ciudad. Y que están viviendo con una familia, como encontramos ya varias venezolanas, en este caso, pues hicimos fue el análisis a mujeres que primero llegaban como una casa colombiana que los acogía y luego ya conseguían un lugar donde estar. Bueno, en cuanto a este análisis sociodemográfico, vemos que por el socioeconómico, perdón, vemos que el contexto del COVID ha motivado a que muchos migrantes retornen, debido a que el gobierno colombiano no ha logrado suplir esas necesidades que tiene la población. Y pues como ya lo vimos anteriormente, la población no cuenta con salud en un momento de pandemia, en un momento de extrema necesidad. Entonces eso los ha llevado al retorno otra vez a Venezuela. El gobierno venezolano los ha acogido por la frontera, sobre todo por la frontera de Cúcuta. Los ha cogido por la frontera, les ha dado protección, los ha puesto en cuarentena, pero eso no significa que la población se vaya a retornar definitivamente, porque la situación en Venezuela no ha mejorado. Entonces, lo que nos da a pensar es que probablemente cuando ya pase la pandemia, otra vez la población decida emigrar, porque la situación económica en Venezuela sigue y sigue y sigue empeorando. Bueno, en cuanto al perfil sociodemográfico, se realizó este análisis desde las bases de datos consultadas y ahí pudimos hacer como análisis según el género, según el rango de edad, el nivel educativo, el estado civil y el grupo étnico. Muchos de ellos se relacionan gracias a la edad que tienen las personas. Bueno, entonces ya les voy a comentar. Bueno, en cuanto al género, encontramos que en el Valle de Aburrá, según los datos proporcionados por el consultorio, las mujeres, el género femenino corresponde a un 50% y el masculino a un 48.3%, el LGBTI a un 1.6%. Bueno, entonces frente a esto, hay tendencias mundiales, como por ejemplo en España, Italia y Francia, donde el género femenino está emigrando más, sobre todo de países como Rumania, Marruecos y los países del Magreb árabe, ¿cierto? Pero la tendencia mundial de entidades como ACNUR y como la OIM siguen mostrando que el género masculino migra un 50% frente a un 48% para el género femenino. De igual forma, ACNUR el año pasado, a finales del año pasado, entregó una observación donde corresponde el género femenino a un 50% y el masculino a un 48%. Pero la revista Semana hace 2 semanas publicó que el género masculino venezolano era mayor que el género femenino en Colombia. Entonces, lo que podemos ver acá es que esto no muestra en total la realidad, sino una gran parte de ella, y que efectivamente el consultorio, por ejemplo, ha atendido a más mujeres que a hombres. Bueno, en cuanto al rango de edad, se puede observar, como acá lo ven, el pico empieza en 18 y termina en 32 años, o sea, es una población muy joven, debido a que pues, la migración venezolana ha tenido olas
migratorias, y en la última ola que empieza en 2017 más o menos, ha expulsado a los jóvenes que solamente han conocido la revolución de Chávez, ¿cierto? Entonces es población que se viene con altas necesidades, vulnerables, muchas veces sin educación, y que puede ser aprovechada de forma positiva por el Estado colombiano, porque es población activa tanto económicamente como para la educación. Bueno, el nivel de formación de esta población, como lo pueden ver, la secundaria es el nivel de formación que más tienen, un 47.5%, y es debido a lo mismo, o sea, es población muy joven que probablemente estaba estudiando en la universidad, pero que no alcanzó a culminar sus estudios porque la situación del país no se lo permitió y los impulsó a emigrar. Un 28% ya tiene la universidad, pero porque acá anteriormente podemos ver que hay personas también de 34 a 46 años y también es un pico alto de la migración. Pero no es que sea muy significativo en comparación con la educación secundaria que traen los migrantes. Entonces, ese es un reto para el gobierno colombiano, porque es que muchos expresaban que la educación acá es muy costosa y que para ellos es casi imposible ingresar a pues a educarse, porque las condiciones que traen y que tienen no se lo permiten, y que el Estado colombiano tampoco es que le permita ingresar de forma fácil a la educación. Y en cuanto al SENA, pues hay que estar regularizado para poder ingresar al SENA. Y son filas gigantes y casi imposibles a veces para ellos. Bueno, el estado civil. En cuanto al estado civil, vemos un 55.6% que está soltero, y es precisamente eso. Se vienen muy jóvenes a Colombia, obviamente todavía no han logrado hacer, no sé, una vida en pareja, si es que se desea, y pues vienen muy jóvenes debido a que ellos se han convertido también en una forma de subsistencia para la familia que se queda en origen, para los abuelos, para los padres o para los tíos. Entonces ellos vienen simplemente a trabajar y enviar dinero a la familia que se quedó en Venezuela, o muchas veces porque quieren realizar y tienen un sueño de reinventarse en otro lugar, ¿cierto? Bueno, y según el grupo étnico, vemos que la mayoría son mestizos. Sin embargo, pues hay que hacer hincapié en que probablemente acá en Medellín sean mestizos debido a que las condiciones para un indígena o un afro pues son muy diferentes a las que pueden encontrar en La Guajira. Además que si hacemos este estudio en La Guajira podemos encontrar mucha más población indígena que acá, ¿cierto? Y es porque de pronto tienen más esa cercanía con la cultura de La Guajira que con la cultura paisa. Entonces, encontramos que la mayor parte de la población es mestiza. Sin embargo, si hay indígenas y afros, lo que hace necesario un estudio interseccional que les atribuya y que les reconozca esas características y particularidades de cada población. Bueno, para continuar, le voy a dar el paso a Sebastián, que él nos va a hablar sobre las percepciones que tienen los migrantes sobre Colombia. Buenos días para todos. Que la puedes pasar a la diapositiva. Para nosotros es muy importante presentar esto de las percepciones de los migrantes, porque si bien en principio no estaba contemplado como un punto central pues de la investigación, sí nos pareció muy relevante hacerlo en esta presentación, porque es darle voz también como a esos migrantes con los que tuvimos la oportunidad de compartir, con los que tuvimos la oportunidad de hablar, porque es más allá
por ejemplo, de la cuestión de nosotros hacer un grupo focal y poder acceder a unos datos que a nosotros nos sirven y que ellos nos están brindando para la investigación y que esos datos simplemente se vean reflejados en un análisis cuantitativo, cualitativo, que si bien es muy relevante, muchas veces deja mucho de lado como muchas de esas percepciones y muchas de las cosas que nosotros pudimos compartir con ellas. Entonces, por eso es que nos pareció relevante darles a ellas también en esta investigación, a lo que ellas sintieran de su experiencia migratoria. Estas percepciones nosotros las hemos analizado pues, principalmente en 4 bloques, que es relacionado pues con, con el marco teórico que ya presentaba la profesora, que es la cuestión de la ciudadanía, el género, el transnacionalismo y el territorio. Ok, dale, gracias. En cuanto a la ciudadanía, si bien la profe les había comentado que la ciudadanía, pues nosotros no la entendíamos simplemente como una cuestión jurídica, una cuestión del acceso a unos derechos, a un reconocimiento político, sino que también resaltábamos pues, la cuestión de, de las prácticas de los migrantes, de cómo ellos se consideraban ciudadanos en sí mismos, a pesar de no tener un reconocimiento de la comunidad política. Para la cuestión de las percepciones, hemos decidido hacer énfasis en esa cuestión pues, de los derechos, más que todo por hacer un comparativo también de cómo concebían ellos sus derechos en el país de origen y cómo le conciben ellos sus derechos ahora como migrantes venezolanos en Colombia. Entonces nosotros identificamos, por ejemplo, en el tema de estos derechos, ellos reconocen que hay muchas falencias en Colombia para el acceso de múltiples derechos y y reconocen que esta falta o esta dificultad para acceder a ellos no es una dificultad que sea simplemente para ellos como migrantes, sino para ellos reconocen que es una dificultad para los colombianos en general y para todas las personas que habitan en el país, que es un país que tiene muchas dificultades pues, para el acceso de ellos. Se hace énfasis, por ejemplo, en el tema de la educación, subrayan pues, como se dice aquí, eh, que hay pues no se puede acceder a una educación superior de bajo costo. Eh, Nos manifestaban que ellas en Venezuela pues sí podían acceder a una maestría o estudios superiores que si bien no eran gratis, no eran muy costosos, eran asequibles y casi que la mayoría de las personas del país podía tener en esos años la posibilidad de formarse. Entonces fue un choque cultural muy fuerte para ellas llegar acá y ver que, porque tenían esperanza de continuar con su formación académica, muchas no pudieron terminar la universidad o muchas estaban haciendo especializaciones o maestrías y no lo pudieron terminar. Entonces venían con la esperanza de terminarlo acá en Colombia y se encuentran pues, con los altos costos de eso, de las maestrías en Colombia, se encuentran con que para ellas es muy difícil pues, que les den un crédito, que les den un préstamo, es muy difícil también la cuestión de la homologación de los títulos, o sea, son muchas las dificultades a las cuales ellos tienen que acceder para seguir su formación académica. Si bien en el testimonio pues quisimos resaltar la cuestión de la educación, también quiero hacer énfasis en que, por ejemplo, en el tema de la salud, ellos manifiestan que también hay muchas dificultades, como lo mostró Keila gráfica, vemos que muchas personas no pueden acceder a la salud y que si bien desde, desde las diferentes acciones del gobierno, desde el POMPE, desde el PER, hay muchas
o sea, existen posibilidades de acceder por lo menos a la salud en cierta medida. Vale la pena destacar que hay muchísimas personas en estos momentos, migrantes venezolanos, sobre todo de la última oleada, que no han podido acceder a ninguna de estas oportunidades y por lo tanto no han podido acceder a la salud. Y si bien hay unos decretos que dicen que los tienen que atender en los hospitales, que los tienen que garantizar sobre todo a los niños, a las mujeres gestantes, pues este derecho vemos que no, en muchas ocasiones hay mucho desconocimiento por parte de los funcionarios de la existencia de estos decretos o estas exigencias del gobierno frente a los migrantes. También quiero destacar pues, en esta cuestión, por ejemplo, el voluntariado de mujeres o algunas organizaciones que ya existen de venezolanos eh, se han puesto a la tarea que le corresponde al Estado, no para garantizar en la totalidad por lo menos el derecho a la salud, pero sí han participado de la mano de ACNUR y el mismo consultorio jurídico de diferentes brigadas de salud en zonas vulnerables de la ciudad donde habitan muchos migrantes venezolanos y pues me parece como importante destacar también esta labor. En cuanto a la cuestión pues, de la ciudadanía y de la garantización de derechos. Ya en cuanto al tema del territorio, nosotros quisimos hacer énfasis pues, en esta cuestión de la frontera, de la seguridad y de lo que se ha puesto acá como asimilación cultural, que hace parte pues, de cómo a partir de la experiencia migratoria ellas pudieron asimilar de diferentes formas su llegada a la ciudad. Entonces, por ejemplo, destacamos que en el tema fronterizo las mujeres evidencian que la mayoría pues ingresaron por tierra. Eso es muy importante porque desde la experiencia migratoria de ellas hay muchos factores que influyen porque encontramos que la mayoría de los migrantes nunca habían salido de Venezuela, nunca habían tenido pues experiencia migratoria. Entonces, para ellas el miedo, la incertidumbre, las dudas, haber vendido todo, por ejemplo, en su país para llegar con muy poco dinero acá, o sea, ellos pensaron que al venderlo todo de pronto podrían llegar acá con un poco de dinero para sostenerse, por lo menos en principio, pero vieron que ese dinero no, pues no era muy, no les alcanzaba para ir acá en la ciudad. Entonces, pues es muy importante destacar como esta cuestión de la frontera, no es lo mismo para aquellos que llegaron, aquellos migrantes que llegan pues por vía terrestre, aquellos que llegan por otras vías. Eh, en cuanto a la seguridad, nosotros nos preguntamos pues porque sabemos que muchas estaban viviendo en zonas con muchas dificultades de la ciudad, entonces nos relatan la preocupación por el uso normalizado de las drogas en el espacio público de la ciudad. Ellas dicen que, pues, que ellas nunca habían visto eso pues, en Venezuela, y no es que allá no hubiera consumo, sino que no estaba tan normalizado. Ella dice incluso en niños, incluso en personas adultas, es algo como muy normal en la ciudad. Destacan también pues algunas de las migrantes que viven en el Bello, en el barrio Mejía, la cuestión del control territorial paraestatal. A ellas pues les curaban vacuna, había constantes toques de queda. Cuando hicimos el, el grupo focal estaban en el furor pues, del conflicto allá en esta zona. Entonces ellas, si bien Caracas pues no es una, por lo menos muchas ciudades de Venezuela no son ciudades muy, pues son ciudades con muchas dificultades en términos de seguridad, a ella le sorprendió mucho ver como la capacidad de control que ejercen estas personas en todos los ámbitos
de las prácticas y las economías de los barrios de la ciudad. Quiero hacer énfasis también en que por lo menos en lugares de alto comercio de drogas, por ejemplo, como el barrio Antioquia, hay gran cantidad de venezolanos ya dedicados a esta cuestión. Ya son cortados por estas bandas criminales, hacen parte del eslabón más bajo de estas organizaciones, son utilizados, instrumentalizados por ellas. Ya habían algunas denuncias también por parte de algunas organizaciones que bandas de Belén Altavista estaban reclutando incluso migrantes venezolanos, incluso menores de edad. Y eso se debe también, pienso yo, a las características de la última oleada migratoria, sobre todo de los migrantes que ingresaron al país en el 2019. Este año, eh, en la medida de que el bloqueo contra Venezuela, el bloqueo económico y político contra Venezuela fue tomando cada vez más forma y fue impactando mucho más en la economía del país. Ya empezaron a llegar en el 2019 personas con recursos muy bajos, con muchas vulnerabilidades, personas con niveles educativos muy bajos, que son muchos jóvenes, como decíamos ahorita, que son muy vulnerables a todas estas cuestiones que hemos presentado aquí de la seguridad. Entonces, creemos pues que dentro de la política pública que se viene pensando en cuanto al tema migratorio se debe tener mucho en cuenta este factor, porque debe ser una política pública que sea diferenciada en el territorio, porque no son las mismas condiciones de los migrantes venezolanos en La Guajira, los migrantes venezolanos en Bogotá, que los migrantes venezolanos que están en la ciudad, porque las características son claramente diferentes. Okay. En cuanto a la experiencia migratoria que les comentaba, pues que hacía parte como de esa asimilación cultural con el territorio, desde los análisis que nosotros realizamos a partir del transnacionalismo, podemos identificar que si bien no hay diferencias sustanciales, hay grandes diferencias entre culturalmente entre Venezuela y nosotros en cuanto a la economía, las prácticas. Ellas sí reconocen pues que hay diferencias en cuanto a muchas cosas, los cuales generaron pues un choque de expectativas, por decirlo así, a partir de la experiencia migratoria, pero que en general, por ejemplo, en el territorio, ellas encontraron una solidaridad y una acogida muy grande de parte de muchas personas que les colaboran mucho, que encontraron, por ejemplo, personas que les daban cosas sin ellas pedir absolutamente nada a cambio. Entonces nosotros encontramos que esta cuestión, por ejemplo, de la xenofobia no ha sido como algo muy evidente dentro de la ciudad, por ejemplo, con los migrantes venezolanos, que sí habrán casos de xenofobia, para nosotros son casos aislados, pues son casos que no se constituyen como una práctica normal hacia ellos en la ciudad. Ha habido mucha acogida por esto de la asimilación cultural y esto para nosotros es muy, pues analizamos que es muy enriquecedor, porque a partir del transnacionalismo se genera un enriquecimiento de nuestra cultura a partir de la llegada de ellos y un enriquecimiento de la cultura de ellos a partir del compartir con la cultura de nosotros. Entonces es una conexión entre ambas culturas a partir de lo que les decía del enfoque transnacional. Sí. Esto pues nos da paso a la cuestión de las perspectivas a partir del transnacionalismo, de redes y familia, que
como les comentaba, nosotros lo identificamos a partir de esa cuestión de redes, familia y de la cuestión de las remesas también, que es muy importante para en estas cuestiones de la migración. Nosotros analizamos que, por ejemplo, la cuestión de la familia, ellas son, eh, la mayoría de las personas, de las entrevistadas son mujeres, pues porque era el enfoque que nosotros le dimos desde el principio, y para ellas esto es, o sea, la cuestión de, por ejemplo, abandonar su familia, migrar solos, saber que sus hijos están en otros países, diferentes a Colombia, que incluso se quedaron en Venezuela. El testimonio de una de las migrantes que nos decía que ella, pues, que ella se vino primero, que estaba esperando pues, que el esposo se viniera, que esos días sola para ella fue muy difícil, que lloraron mucho, que el impacto psicológico para ellos es demasiado fuerte. Y estas cuestiones de la familia es muy importante en esta experiencia migratoria. También, por ejemplo, la cuestión de las redes es muy importante que pasa la diapositiva. La cuestión de las redes es muy importante porque nosotros pudimos identificar que incluso a partir de grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, simplemente ellos buscaban a la hora de escoger por qué venir a Medellín, buscaban cuál es la mejor ciudad de Colombia, o buscaban, pues porque no sabían absolutamente nada sobre Medellín, y cuando llegaban ya tenían contacto a partir de estos grupos con otros venezolanos que ya estaban, con algunos familiares, con algunos amigos, con personas que ni siquiera conocían en algunas ocasiones, y que fueron vitales pues para sus primeros días o para acomodarse pues, en la ciudad. Entonces, pues es de resaltar como la importancia de estas redes migrantes que se constituyen en la ciudad para la llegada de nuevos migrantes y para sostener esa conexión transnacional constante entre el país de origen y el país de llegada, incluso a partir del envío de remesas, como se muestra en la diapositiva posterior. Sí. Mostramos aquí, pues, a partir del transnacionalismo identificamos también que, como les decía ahorita, ellas no abandonan, o sea, ellas llegan aquí y no abandonan sus prácticas cotidianas que ejercían en Venezuela. O sea, por ejemplo, las que trabajan en el trabajo informal o vendiendo comida en las calles, nosotros identificamos que ellas vendían era su comida, pues la comida de su país de origen, ¿no? Las hallacas o la comida venezolana, pues ellas no abandonaban su cultura, siempre se les ve como con algo distintivo de su país, o sus prácticas, ellas no las abandonan tampoco, o sea, ellas buscan integrarse a grupos de venezolanos, organizaciones, voluntariados, o sea, no, las mismas dificultades y la vulnerabilidad de su experiencia migratoria han hecho que o han consolidado, han potenciado un sujeto con una capacidad, un sujeto migrante con una capacidad organizativa muy fuerte, que nosotros queremos destacar también. Como dice acá, pues es una de las características de la población migrante, se presenta actividad a través de redes sociales, asociaciones, voluntariados y fundaciones que son vitales para el sostenimiento de estas redes migratorias. Eh, a partir del género, pues nosotros hemos identificado varias cuestiones pues que se dieron en la conversación con ella, eh, haciendo ese comparativo que les decía al principio de cómo concebían ella
todas estas cuestiones en su país de origen, en su país de llegada, en los que ya se encuentran, o por lo menos algunas, encuentran choques fuertes en cuanto a estas cuestiones, por como manifiesta del machismo o el posicionamiento de la mujer, pues a partir de los roles clásicos que le van a asignar a ella, como una ama de casa o como una mujer poco autónoma, independiente. Ellos dicen que en Venezuela esto no es muy diciente, que esto no es muy claro, que si bien sí hay ciertas desigualdades, no es muy claro. Por ejemplo, cuando ya llegaron a Colombia, sí vieron que no sé qué sucede, ya me escuchan, no sé qué sucede con mi computador, voy a tratar de hablar un poco más duro. Eh, Listo. Ya me escuchan bien. Bueno, Sí, se escucha mejor. listo. Cuando les venía como les venía comentando, es una preocupación pues de las mujeres venezolanas, de las migrantes que sí han visto o han evidenciado pues esta cuestión de los roles de la mujer en Colombia, que sí son un poco más no, son considerablemente más vulneradas y se ve mucho más el machismo, es una cuestión mucho más evidente. Yo quisiera resaltar que el papel que tienen ellas, por ejemplo, como mujeres organizadas aquí en Colombia, migrantes, porque se genera un empoderamiento de la mujer a partir de estas organizaciones que les permite entre ellas mismas eh, llevar un poco como saber llevar un poco como las dificultades asociadas a su condición de migrante, ¿no? A nosotros nos impactó mucho en el grupo Focal una de las mujeres más jóvenes que estaba acabada de llegar. eh, Ella no fue capaz de contestarnos las preguntas, no fue capaz de darnos su testimonio. eh, Inmediatamente que intentó hablar, se puso a llorar y pues para nosotros fue muy importante eso, ver cómo también nosotras, mujeres ya más adultas, ya más experimentadas, estaban acogiendo, que le estaban brindando como su apoyo, en que entendían su dolor como mujer migrante sola, que había dejado pues su familia, que se había visto obligada pues a venir, como les comentó la profe Rocío, para, para las mujeres como migrantes hay muchas más dificultades que recaen sobre ellas, que de pronto en los hombres no es tan evidente. Entonces, por eso pues la importancia del voluntariado de mujeres y por lo menos eh, eso es una cuestión que desde la política pública, desde la política migratoria que está elaborando el gobierno, que desde el plan del que desde el COMPES 3950 nosotros no podemos evidenciar muy bien como ese enfoque de género de la política, que es importantísimo porque para las mujeres hay muchas dificultades, incluso desde problemas como la trata de personas o problemas asociados pues, a su condición de mujer. Vemos que muchas incluso se han visto obligadas a ejercer la prostitución o se han visto obligadas a ejercer labores que no les corresponden, o sea, son explotadas laboralmente. Entonces ha sido como muy impactante para nosotros ver esta experiencia de las mujeres migrantes y esperamos pues que dentro de la política pública que se construya o que venga posteriormente este factor esté explícito. Listo, profe. Bueno, para terminar con esta exposición, voy a presentar las principales conclusiones de la investigación.
En primer lugar, me parece importante tener en cuenta por qué nosotros tomamos el año 2015 para iniciar nuestra investigación a partir de ese periodo. Precisamente en ese año, en el mes de agosto, hubo un punto de inflexión, ya que el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a 2.000 colombianos que en otras épocas habían emigrado al vecino país buscando mejores condiciones de vida y aprovechando la bonanza petrolera. Entonces consideramos que ese punto de inflexión fue importante porque la primera oleada migratoria que se dio en ese periodo fue de muchos colombianos que estaban viviendo allí, buscando mejores condiciones de vida. Entonces, en esa primera oleada, uno encuentra más o menos un 30% de migrantes colombianos que tuvieron que retornarse debido a la medida que tomó el presidente Maduro de expulsarlos. A diferencia de una segunda oleada, donde ya encontramos una cantidad de venezolanos sin arraigo con Colombia, que se vinieron para acá, que tenían un mayor nivel de escolaridad y que estaban más o menos entre los 25 y 40 años. Y una tercera oleada, que fue la de los jóvenes que hablamos ahora. También es importante tener en cuenta que ese éxodo venezolano no solo ha crecido de manera exponencial hacia Colombia, sino hacia la mayoría de los países de América Latina y de algunos países de Centroamérica, debido a que ha habido pues problemas internos en Venezuela, especialmente el tema de la inflación, que ha generado una profunda crisis económica y a problemas políticos que se viven allí. Pero es muy importante tener en cuenta que esas no son las únicas razones de la migración y por eso es muy importante un análisis que nosotros hicimos en torno a otros factores geopolíticos, geoestratégicos, que regionales incluso, que explican también el fenómeno de la inmigración venezolana, porque muchas veces se simplifica el análisis diciendo que eso se debe solamente a problemas políticos internos en Venezuela. Resulta que hay una fuerte disputa entre Rusia, China y Estados Unidos por la riqueza petrolífera. Además, hay problemas, tensiones regionales provocadas por los alineamientos entre gobiernos de derecha que se han unido contra el régimen venezolano, como históricamente ha pasado también con Cuba. Hay conflictos fronterizos que también inciden y hay también factores de tipo coyuntural que también inciden en ese éxodo venezolano, así que es muy importante ampliar el análisis hacia otros factores que explican este fenómeno que además pues está generando fuertes impactos en muchos países de América Latina. Otra conclusión importante es lo que tiene que ver ya con lo que encontramos en el Valle de Aburrá. Y es que nosotros encontramos, como ya lo vimos anteriormente en la presentación de Keila, que en el perfil sociodemográfico pues hay una primera oleada que retorna al país solos o con familia que nació allí en Venezuela, una segunda oleada que regresó sin ningún arraigo en Colombia y que son mayores de 30 años con buenos niveles de escolaridad, con formación técnica, tecnológica y profesional, y una tercera oleada que resulta muy preocupante y que implica todo un reto para el gobierno colombiano, y es que está llegando desde principios de 2019 jóvenes entre 18 y 29 años con bajos niveles de escolaridad y por tanto sin experiencia laboral, sin hijos, que por su falta vulnerabilidad están siendo cooptados por los dueños de negocio del microtráfico o proclives a prácticas delincuenciales. Con esto quiero decir, no podemos atribuirle a los venezolanos toda la delincuencia que hay en el país, ni todos los problemas de seguridad. Pero es cierto que cuando llegan tantos jóvenes pueden ser instrumentalizados, como lo están haciendo, según nos comentó ahora Sebastián, en el barrio Antioquia, por ejemplo, donde la mayoría de los jóvenes que están en el expendio microtráfico son jóvenes venezolanos. Y finalmente, en lo que tiene que ver con el perfil socioeconómico, pues reiterar que la mayoría de estos migrantes están laborando en el sector informal de la economía, engrosando pues estas filas de la alta informalidad que ya existía en el país, que son empleos que se caracterizan por muy baja calidad, y muchos de ellos tampoco cuentan con derechos de atención a la salud debido a que les han negado la posibilidad de acceder a la encuesta del CISBEN porque vienen en barrios de estratos 1, 2 y 3, aunque estén o 4, pero están hacinados y sin condiciones económicas. En el actual de crisis del sistema de salud colombiano, nos parece pues muy complicado
que en medio de esta pandemia, si bien el gobierno colombiano se ha comprometido a ser solidario con los venezolanos, pues esto no es cierto. Y por ser ellos, digamos, el eslabón más débil de las desigualdades existentes en Colombia, se han visto obligados a retornar a su país sin que encuentren aquí en Colombia la solidaridad que se les había prometido. Finalmente, nosotros consideramos que es muy importante que el gobierno colombiano se comprometa de manera auténtica con una política migratoria integral, con una sociedad colombiana que realmente sea solidaria, que en lugar de promover la xenofobia y el racismo, lo único que genera es odio y exclusión, realmente nos solidaricemos con nuestros hermanos venezolanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la presentación. Hubiera sido deseable haber escuchado un poquito mejor a Sebastián, que la verdad escuché muy mal. María Rocío, te felicito por tu labor pedagógica con los compañeros, porque ya son prácticamente compañeros nuestros, están muy avanzados en el tema de la investigación y los aliento a seguir como con esa mirada crítica frente a un tema tan espinoso como es la migración, y específicamente la migración de las personas que viven en Venezuela. Ahora, con todo este tema del COVID, uno siente que en las noticias están felices porque ha reducido el número de venezolanos en Colombia, y uno siente un fresco de parte de los gobernantes, como dice María Rocío, falta un compromiso importante de ellos sienten un fresco importante porque ya hay menos. Vamos a ver cuando, entre comillas, lleguemos a la normalidad qué pasa. Pero yo creo que este tipo de trabajo nos van a servir para un futuro entender mucho mejor el fenómeno. No sé si algo más quieren agregar los presentes, si quieren preguntar, anotar algo. Bueno, así las cosas, damos por terminada esta divulgación. Les cuento pues a Sebastián y a Keila que esta divulgación hace parte pues de su trabajo, pues de la investigación que tienen en el centro, y la profesora María Rocío pues más que cumplidos con los compromisos para dar por terminada la investigación. Nos vemos entonces, profesora María Rocío, a las 10 de la mañana. Muchas gracias y nos vemos ahorita a las 10. Listo, chao. Ojalá más adelante podamos hacer la divulgación presencialmente, a ver si otros estudiantes y profesores la pueden escuchar. Mi idea de Sebastián estuvo un poco regular. Sí, la idea mía, María Cristina, en estos días hemos hecho varias, y mi idea es que cuando volvamos a la presencialidad hagamos un evento con todas las investigaciones que se hicieron, este tipo de divulgación, porque realmente, entre comillas, se pierde mucho porque son pocos los que se conectan, aunque he notado con esto, María Rocío, que se han conectado más de los que van presencialmente. Ah, eso es verdad, y a veces uno no puede ir y luego la escucha. Sí, sí. Pero no, yo sí tengo pensado, pero no sabemos nosotros si este año habrá presencialidad o no en la universidad, pero ese sí es el pensamiento que tenemos en el Centro de Investigaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno. Nos vemos ahorita a las 10. Listo. Y gracias a Sebastián y Keila que estuvieron hasta el final en la investigación. A ti, profe, por enseñar. Bueno, gracias, hasta luego.